Gobierno mundial. Muchos cristianos alegan que el fin del mundo está muy cerca porque las señales están a la vista y entre ellas una muy llamativa, el gobierno mundial que describe Apocalipsis. Es cierto que existe un gobierno mundial más que en ciernes. El 2 de abril pasado, del año 2009, fue en Londres la cumbre del G20, el grupo de países formado en 1999 por los 8 más industrializados, o sea, el G8, más 11 recién industrializados, conocidos como NICs, y la Unión Europea. Y el novelista británico Frederick Forsyth denunció, abro comillas, ese es el gobierno mundial, aunque hablan de gobernanza y no de gobierno para no alarmar, cierro comillas. Forsyth es mundialmente conocido por, abro comillas, El Día del Chacal, cierro comillas, y otras novelas que poco tienen de ficción. Describe 2 clases de estatistas mundiales, los encubiertos y los desembosados, que hablan con franqueza, como Dominique Strauss-Kahn, actual jefe del Fondo Monetario Internacional, FMI, dice que 3 fenómenos globales exigen un gobierno global: terrorismo, cambio climático y crisis de la economía, y que la hoja de ruta consiste en confiar cada vez más funciones, facultades y recursos a los organismos ya existentes, o sea, que el gobierno estatista mundial va a erigirse de igual forma que antes los estatismos nacionales. Pero el proyecto de gobierno mundial es más bien antiguo y en muchas ocasiones se ha intentado llevar a la práctica, con cierto éxito en algunos casos. Desde Nimrod y el reino de Babel con su torre, que puede encontrarse en Génesis capítulo 10 y 11. Imperios políticos pretendieron, después Alejandro el Macedónico y los Césares romanos, y familias como los Habsburgos, los Romanov, los Borbones y los Hohenzollern trataron de reconstruir el Imperio Romano, y otras familias como los Orsini y los Borgia, los Rothschild y los Ford, tratando de construir imperios eclesiásticos y o económicos, sin mencionar a Carlomagno, los Otones, Napoleón, Hitler, Stalin. Y no fue el fin del mundo, aunque sí debió parecerlo a quienes sufrieron tan atroces calamidades. Sin embargo, este gobierno mundial es muy poderoso, gracias a la tecnología y a la riqueza creada por el capitalismo. Y no es cosa de, abro comillas, los judíos, cierro comillas, ni de, abro comillas, los masones, cierro comillas, como muchos piensan, aunque el sionismo es relevante, y sociedades no tan secretas como los Illuminati. Pero su orientación no es favorable al laissez-faire como muchos piensan, más bien es lo contrario. Aunque no es homogéneo, unitario y monolítico, hay diferencias de intereses y opiniones entre los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, países de Europa Occidental, Japón, Rusia y las grandes empresas multinacionales, los grandes diarios, las internacionales de partidos y otros factores de poder, entre las burocracias y las ONGs y entre las universidades.
las agencias de inteligencia y los think tanks. No hay una sola agenda y hay una lucha por el poder, aunque muchos elementos y propósitos son comunes. Sus jefes se reúnen y trazan planes, pero no siempre se realizan, al menos como son concebidos y en los plazos apuntados, y su poder e influencia son enormes. No hay una, sino muchas instituciones, una gran constelación de ellas, algunas recientes, otras muy viejas. Entre otras, primero, las agencias de la ONU, una para cada área de la vida humana y social: agricultura, industria, comercio, educación, salud, etc. Como ministerios mundiales, cada cual con su agenda y relacionada con sus similares de la Unión Europea y las agencias federales de Estados Unidos, constituyen las puntas del iceberg. Segundo, la Sociedad Fabiana, fundada en 1883 en Inglaterra para, abro comillas, trabajar en favor del socialismo, pero de manera incruenta, cierro comillas. El nombre se adoptó del general romano Quinto Fabio, quien evitó enfrentar directamente a su adversario, el cartaginés Aníbal, a quien logró desgastar cortando las vías de transporte de víveres, aguas, municiones y material, etc., infiltrando agentes en las filas enemigas y obligándole a maniobras distractivas. Los primeros fabianos fueron Sidney Webb y su esposa Beatriz. A diferencia de los marxistas, creían en la evolución al socialismo por reformas discretas, graduales e incrementalistas, y la acción del Partido Laborista. En 1889 publicaron los, abro comillas, ensayos fabianos, cierro comillas, explicando este programa, que se cumplió al pie de la letra. Todas las reformas fueron puestas en práctica ya desde la depresión del año 1929. Tercero, el Council on Foreign Relations, CFR, otro grupo privado que data de 1921 para influir en la política exterior de Estados Unidos. Se fundó como rama americana del Royal Institute of International Affairs, constituida en 1919 en Londres, según los lineamientos de The Round Table Group, fundado por Cecil Rhodes y los Rothschild europeos. El CFR publica la revista bimensual Foreign Affairs y gerencia el programa de becas David Rockefeller, entre otros proyectos. Cuarto, la Brookings Institution, fundada en 1916, dedicada a las ciencias sociales, especialmente en economía, gobierno y política exterior. El presidente Obama acaba de nombrar embajador en México a Carlos Pascual, vicepresidente de la Brookings y jefe de su programa de política exterior. Quinto, la Fundación Ford, creada en 1936 por Edsel Ford, hijo de Henry. Primero funcionó bajo la dirección de la familia Ford y sus socios. Tras la muerte de Edsel en 1943 y de Henry en 1947, la presidencia fue al hijo mayor de Edsel, Henry Ford II. Decidió que se debía promover la paz, la libertad y la educación en el mundo bajo una agenda progresista, entre comillas. Hoy la fundación no tiene lazos con la Ford Motor Company ni con la familia. Henry Ford II, el último en el Board of Trustees, renunció en 1976.
Sexto punto. El Club de Roma arropa a científicos, algunos Nobel, economistas, políticos, jefes de Estado e incluso asociaciones internacionales. Se fundó en 1968 cuando se reunió en Roma un grupo de 35 notables de 30 países para hablar de los cambios en el planeta por consecuencia de acciones humanas. En 1972 se publicó y publicitó globalmente el informe sobre los límites del desarrollo a cargo de Donella Meadows, origen del movimiento ambientalista. Séptimo, la Comisión Trilateral, grupo privado fundado en Tokio en 1973 para cooperación entre Estados Unidos, Europa y Japón, por iniciativa de David Rockefeller. La inclusión de japoneses es la principal diferencia con el grupo Bilderberg. Si bien la idea surgió de la reunión en 1972 del GB, como, abro comillas, Comisión Internacional para la Paz y la Prosperidad, cierro comillas, se reúnen políticos, empresarios y académicos. Actualmente la Comisión Trilateral es copresidida por el congresista Tom Foley de Estados Unidos, el empresario y político irlandés Peter Sutherland y el presidente de Fuji Xerox, Yotaro Kobayashi. Son miembros George Bush Sr., Jimmy Carter, Bill Clinton y Henry Kissinger. Octavo, la actual Internacional Socialista nació en la conferencia de Clacton-on-Sea, Inglaterra, en 1946, a propuesta de los laboristas británicos. Se quería contener el imperialismo de la URSS, pero sin frenar la expansión ideológica del marxismo y de las tesis neoizquierdistas, pues lo han logrado. Las internacionales democristiana y liberal siguen más o menos las mismas líneas del socialismo democrático tercerista, entre comillas, de camisa blanca, economía social, entre comillas, de mercado. Noveno, el Consejo Mundial de Iglesias, fundado en 1948, con sede en Ginebra, motor del movimiento ecumenista. No es el ecumenismo de los altos estándares, que nos obliga a los cristianos a no ser sectarios, a recordar lo que nos une, reconocer el hecho de la diversidad, encontrar lo positivo del pluralismo y cooperar en terrenos comunes, pero sin abandonar convicciones teológicas de iglesias y denominaciones. Este otro es el ecumenismo de los bajos estándares. Pretende que renunciemos a nuestras creencias distintivas en pos de un relativismo posmoderno, un eclecticismo aguado e insulso, o de una imposible neutralidad, entre comillas. Al final siempre termina con la, abro comillas, alta crítica, cierro comillas, antibíblica, en el cristianismo liberal, entre comillas, en realidad socialista, y el evolucionismo cristiano, y en el ecofemipacifismo, la nueva era y la teosofía. Y este segundo ecumenismo es uno de los principales motores del gobierno mundial que nos lleva a su complemento, la religión mundial. Se inició entre los cristianos cuando iglesias y ministerios empezaron a colaborar en, abro comillas, las luchas por la paz, la justicia y la solidaridad con los necesitados, cierro comillas.
el Consejo Mundial de Iglesias se vincula al Parlamento Mundial de Religiones, fundado en Chicago en 1893, aunque el Consejo Directivo se formó en 1988. En mira al Congreso de 1993 para el centenario, impulsó la extraña, abro comillas, sala de meditación, cierro comillas, de la ONU, en un sótano del edificio de la Asamblea General, abierta en octubre de 1952 y ampliada en 1956. La idea fue del secretario general, el señor Dag Hammarskjöld, que quería que los jefes políticos, abro comillas, debían contar con una sala dedicada al silencio en sentido externo y a la calma en sentido interno. 10. El grupo Bilderberg es tal vez el más controversial. Su muy amplia agenda excede la política, economía y finanzas, e incluye temas de filosofía, religión y cultura, así como de seguridad y defensa. Nació en Gran Bretaña en 1954 en el Hotel Bilderberg de Oosterbeek, Holanda, por invitación del príncipe Bernardo, cofundador con David Rockefeller. Revistan líderes de la política, economía, banca, los medios, el ejército y los servicios secretos, junto a científicos y universitarios, líderes religiosos, músicos y hasta Hugh Hefner de la revista Playboy. Los miembros se eligen por cooptación. Se reúnen una vez al año, 4 días en primavera, y cada vez en una ciudad diferente, en castillos o lujosos hoteles, que son previamente vaciados, en plena naturaleza o rodeados de un parque, y de cientos de policías, militares y servicios especiales de seguridad propios y del país huésped. Los invitados llegan en helicópteros negros y limusinas de cristales ahumados. Las discusiones son a puertas cerradas. Algunos periodistas complacientes pueden estar, pero nada debe trascender. Es prohibido tomar notas o hacer declaraciones a la prensa. Los fotógrafos autorizados toman fotos de exterior a la llegada de los invitados. Punto 11. Y si usted cree que el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, está en una línea procapitalista y liberal, revise sus datos. Primer subpunto. Cada año hay 10 o 12 asambleas regionales en áreas subdesarrolladas para un contacto directo entre líderes empresariales y de gobiernos con las ONG de neoizquierda. Otro subpunto. Promueven miles de, abro comillas, empresas sociales, cierro comillas, en todo el mundo. Por ejemplo, a la Schwab Foundation for Social Entrepreneurship. Otro punto. Iniciativas, entre comillas, como la de Salud Global, o más conocida como Global Health Initiative, GHI. Reúne grupos estatales, privados y ONGs de neoizquierda en temas de HIV, AIDS, SIDA, malaria, etc. Otro subpunto. La iniciativa de educación global, más conocida como Global Education Initiative, GEI, reúne a líderes de empresas globales con educadores y gobiernos socialistas del tercer mundo. La línea en Davos parece ser conformar a la derecha del gobierno mundial y dejar que los manifestantes antiglobalización
y organizaciones como el Foro Social Mundial y las ONGs más radicales conformen la izquierda globalizada. En vista de lo anterior, ¿está cerca el fin del mundo y la segunda venida? No sé, porque mi Señor Jesucristo tampoco lo sabía. Él dijo, abro comillas, solo mi Padre, cerro comillas, y se puede encontrar en el libro de Mateo capítulo 24, verso 36, y el libro de Marcos capítulo 13, verso 32. Aunque algunos predicadores pretenden saber más que él, lo que mi Biblia dice es que puede ser en cualquier momento, hoy, mañana o pasado, pero también más tarde, más adelante. Y por eso mismo no debo esperar cruzado de brazos, sino ocupado trabajando en el reino, como puede encontrarse en el libro de Lucas, capítulo 19, verso 13. Y sé que es muy contradictoria y antagónica a la Escritura la posición de quienes ven el fin del mundo y el rapto para hoy o mañana, y en lugar de obrar en consecuencia por esa esperanza y motivarse a trabajar con mayor ahínco y eficiencia, toman su creencia como pretexto para lo contrario, o sea, no hacer nada, como el siervo negligente del libro de Mateo, capítulo 25, verso 26. Lord Acton, modelo de político católico. En 1864 se publicó en Francia, abro comillas, La ciudad antigua, cierro comillas, del historiador francés Numa Fustel de Coulanges, que vivió de 1830 a 1889, sobre Grecia y Roma. Su tesis era que la religión primitiva de los dioses lares o domésticos fue la base de la familia, y la familia el fundamento de la cultura y la civilización. Los antiguos griegos y romanos no conocieron la libertad personal, ni la intimidad, la libertad de enseñanza, mucho menos la libertad religiosa. Esas preciadas conquistas las debemos al cristianismo. En la Edad Antigua, el individuo era nada ante la autoridad sagrada de la patria, entre comillas, o Estado, entre comillas, identificada con la familia y la religión. El sociólogo Émile Durkheim dedicó su tesis universitaria a la memoria de Fustel por su trabajo sobre el papel de las religiones en las sociedades, y Fustel influyó mucho en ciertos pensadores de la época, entre ellos Lord Acton. Primero, en una magnífica semblanza, el economista José Carlos Rodríguez nos cuenta la vida de John Dalberg Acton, que vivió de 1834 a 1902. Inglés, nacido en Italia, de padres católicos, fue criado en un hogar culto, rico y cosmopolita, entre viajes, lecturas, discusiones y estudios. Fueron sus mentores el segundo esposo, inglés, de su mamá, que era alemana, el conde Granville, un anglicano Whig, entre comillas, y el padre Ignard Dollinger, un católico liberal. Desde temprano, Acton combinó el vivo interés por la ciencia con el gusto por la historia y las humanidades y la pasión por la política, con el amor a la verdad. Se inició como director del semanario The Rambler, que traduce El Divagador, cuyo lema era, abro comillas, una iglesia libre en un estado libre, cierro comillas. Segundo,
En 1861, el secretario de Estado del Vaticano le pidió abandonar su defensa de la causa italiana contra el poder temporal de la Santa Sede, soberana de una buena porción del territorio de Italia. No retrocedió Acton ni ante la amenaza de ser excomulgado y sacó una nueva revista, Home and Foreign, clausurada un año después por orden del Vaticano. ¿Qué pensaba Acton? Pues que la Iglesia Católica debía renunciar al poder temporal y político y ser, como es hoy, una guía espiritual y moral de la humanidad, en un clima de plena libertad de expresión, cultos, sin arreglos políticos, y creía que el catolicismo no era incompatible con la verdad, por lo que no debía pelear con la ciencia ni con el liberalismo. Sin embargo, Pío IX convocó a un concilio ecuménico en defensa de la doctrina de la infalibilidad papal. O sea, que cuando el Papa habla desde su cátedra sobre fe y moral, su palabra es la verdad incontestable. Era doctrina inaceptable para un historiador. Abro comillas. Los papas fueron a menudo tan inmorales como los reyes y emperadores, cierro comillas. Acton juzgó que en el fondo del asunto estaba la vieja idea de que el fin, o sea, la autoridad, justifica los medios, o sea, acallar las conciencias. Con Dollinger, otro amante de la verdad y revoltoso ante la injusticia, como el padre Mariana, asumieron el liderazgo intelectual de la minoría de cardenales opositores que finalmente perdió. Tercero, Acton se hizo Lord ese año 1869 a sus 35. Según un biógrafo, era un, abro comillas, católico mal llevado con su jerarquía, político sin cartera e historiador sin cátedra, cierro comillas, y comenzó a escribir su, abro comillas, Historia de la Libertad, cierro comillas, que no pudo terminar. Escribió de la libertad, que es, abro comillas, el dominio sobre uno mismo, cierro comillas, y que, abro comillas, un hombre es libre cuando puede hacer aquello que cree es su deber, independiente de la presión de la autoridad, de la mayoría, de la costumbre y de la opinión, cierro comillas. Cuarto, en 1882 se publicó una historia del papado por Mandel Creighton. En su reseña, Lord Acton se opuso a que la crítica histórica disimulara las faltas de papas y reyes solo por haber gozado del poder, y en esa reseña estampó su después famosa sentencia, abro comillas, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, cierro comillas. Desconfiaba del poder y de la democracia, abro comillas. La democracia tiende naturalmente a realizar su principio, la soberanía del pueblo, y a eliminar todos los límites y condicionamientos a su ejercicio, cierro comillas. En vida no publicó Acton un solo libro, fracasó en la política, chocó con su iglesia y sintió que acababa solo y mal comprendido. Sin embargo, su muy dispersa obra ha sido recuperada y valorada. Sus esfuerzos no fueron en vano, aunque los políticos católicos de éxito fueron los democristianos de izquierda, como por ejemplo Francisco Saverio Nitti, que vivió de 1868 a 1953,
autor de, abro comillas, El socialismo católico, cierro comillas, libro de mucha mala influencia dentro y fuera de Italia. Abraham Kuyper, político cristiano. Entre los evangélicos, la participación política es tema controversial. Primer punto. Para algunos está vetada. Jesús no se involucró en la política y tampoco debe hacerlo el cristiano. Otro punto. Para otros, la política es elevada expresión de amor al prójimo y es una obligación. Otro punto. Los segundos suelen ser de izquierda y predominan, entre otras razones, porque los primeros se inhiben de participar. Pero la política no está al cristiano prohibida ni obligada. Es una vocación o llamado, como la música o la literatura, el deporte o el comercio. Es una libertad y es como el pastorado. Hay quienes tienen el llamado, otros no. Pero hay normas y principios y están en la Escritura. Para quien tenga ese llamado y lo siga, es obligante caminar bajo la guianza de la Santa Biblia y no su real gana. Los cristianos somos libres para hacer o no política, pero no de cualquier modo ni con cualesquiera ideas. Primer punto. Y ambas vocaciones en principio son excluyentes. La llamada al pastorado es de Dios y por ello irrenunciable e indeclinable. Y por el postulado de separación entre Iglesia y Estado, la política es en principio para los laicos. Por eso, muy sabias constituciones de muchos países prescriben la reducción previa al estado laical de los clérigos que aspiran a cargos públicos. Otro punto. Lo que no impide que un pastor, por excepción, se sienta llamado por Dios a la política también, y temporalmente decline no ya la función pastoral, sino su ejercicio, como el pastor Abraham Kuyper, primer ministro de su país en la primera década del siglo XX, bajo la reina Guillermina. Es una historia aleccionadora. Primero, Abraham Kuyper nació en 1837 en Maasluis, Holanda, hijo de un ministro de la calvinista Iglesia Reformada. En 1855 ingresó a la Universidad de Leiden, matriculado en literatura y filosofía. Estudió árabe, armenio, griego, física y biología, entre otras asignaturas. En 1862 obtuvo el doctorado en teología y fue nombrado ministro de la Iglesia. En 1863 se casó con la joven Johanna Schahai, de 21 años, y se hizo cargo de su primera parroquia en el distrito, entonces rural, de Beesde. El muy feliz matrimonio tendría 8 hijos, 5 varones y 3 mujeres. El pastor Kuyper simpatizaba con los ortodoxos de su iglesia. Sostenía la necesidad de volver a la fe reformada. Se opuso al gobierno eclesiástico centralizado y objetó el papel del rey y del gobierno en los asuntos religiosos, abogando consistente por la estricta separación de iglesia y Estado, cada cual, abro comillas, soberano en su esfera, cierro comillas, mas no el divorcio de religión y política, pues el cristianismo es una cosmovisión con un cierto concepto de la realidad, del hombre, de la sociedad y la vida política, y un modelo bíblico para el gobierno civil. Segundo, en 1867 fue invitado a pastorear la iglesia en Utrecht, lo que hizo hasta 1870, cuando se mudó a Ámsterdam.
en la capital del reino comenzó a publicar en el periódico El Heraldo, pero en 1872 fundó su propio diario, El Estándar. En 1873, Kuiper declinó en su copastor el ejercicio de la función pastoral y se presentó como candidato a diputado por el distrito de Gouda. Hizo campaña y ganó. Ya en el Parlamento se interesó en educación y en 1878, espantado por la roja marea comunista que azotaba a Europa, fundó el Partido Contrarrevolucionario y en 1880 fundó la Universidad Libre de Ámsterdam, que aún existe, en la que fue profesor de literatura, historia y teología, y su, abro comillas, rector magnificus, cierro comillas. En 1884 fue reelecto diputado. Tercero, en 1886 su querida iglesia reformada cayó en una profunda crisis doctrinal por la infiltración de ideas humanistas e iluministas. La dejó, con otros que en 1892 fundaron la Unión de Iglesias Reformadas. Pero Kuiper fue uno de los campeones de un trato amable y cordial entre personas que piensan diferente, sin renunciar a sus convicciones, con consideración y respeto, y sentido del humor. En 1901 viajó a Estados Unidos para dictar sus archifamosas 6 conferencias sobre calvinismo, y la Universidad de Princeton le dio un doctorado honoris causa. Cuarto punto. Ese mismo año, 1901, su partido ganó las elecciones en alianza con los católicos, y el pastor Kuiper fue primer ministro de Holanda a sus 64 años, viudo de su querida Johanna, fallecida 2 años antes. No tuvo mayoría parlamentaria sólida, lo que le obligó a hacer concesiones a los socialistas, causa de algunos fracasos. Primer subpunto. En el cargo de primer ministro demostró mano dura según sus partidarios y autoritaria según sus opositores. En aquella época el Estado no reconocía a las universidades cristianas ni los grados que otorgaban. Kuiper propuso una ley de educación superior que equiparaba su estatus y sus diplomas a los de las universidades estatales, proyecto rechazado en el Senado. Con la autoridad conferida por un sistema parlamentarista, Kuiper disolvió el Senado y convocó una nueva elección, y luego de ocurrida, su proyecto fue aprobada por la nueva Cámara. Otro punto. En 1903 se desató una violenta huelga ferroviaria, a la que el premier combatió. Enemigo Kuiper de la violencia y de las huelgas, no lo era de los obreros ni de los sindicatos, a los cuales concebía en sus 3 funciones propias, o sea, como centros de capacitación profesional, como instrumentos de corretaje con las empresas en los mercados de trabajo, en términos voluntarios y no forzosos, abiertos y no restrictivos o monopolistas, y como eficientes administradores de hospitales, cajas de jubilaciones y fondos de pensión. Quinto punto. En 1905 su partido perdió las elecciones y Kuiper pasó a la oposición y fue brillante a sus 68. En 1908 fue nombrado, abro comillas, ministro del Estado, cierro comillas, honorario por sus aportes a la cultura y a la nación. En 1909 todavía participó del comité que escribiría las reglas ortográficas para la lengua holandesa, y ese mismo año recibió otro doctorado honorario
de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Kuyper leía bien su Biblia y sabía que la salvación no es por obras, pero sí las recompensas, y que la obra de Dios sobre los creyentes es visible, pero no de un modo teatral o espectacular, sino en la vida diaria y el rol de cada quien. Y en su rol político fue íntegro, de claras posiciones, consistentes y firmes. Rechazó el concepto de soberanía popular al estilo democrático francés, abro comillas, los derechos surgen del pueblo, cierro comillas, y el concepto prusiano o alemán, autoritario de soberanía, abro comillas, los derechos surgen del Estado, cierro comillas. Y de la Gran Bretaña combatió la idea totalitaria de unión entre Iglesia Anglicana y Casa Real. Kuyper favoreció a los Orange, pero en desacuerdo con las intromisiones de la monarquía en asuntos eclesiásticos, y en el espíritu de los puritanos, sintió más afinidad con el talante político del protestantismo de Estados Unidos. Hubo éxitos en la carrera política del pastor Kuyper, pero también derrotas, tanto estando en el gobierno como en la oposición, hasta en el interior de su partido. Cristianamente las soportó. Fue acusado e investigado por una comisión que al fin lo encontró inocente, pero luego de mucha agitación en la prensa y la opinión pública, en 1913 todavía participó en la reforma constitucional de su país y en la Academia de la Lengua Holandesa. Pero una vez retirado de la política activa y dedicado a escribir, volvió humildemente al ejercicio del pastorado. Abraham Kuyper dejó su testimonio en sus escritos y en su vida familiar, académica y política. Enfrentó a todos los ismos, entre comillas, humanistas, seculares e iluministas, o sea, el idealismo, hegelianismo, positivismo, utilitarismo, nacionalismo, darwinismo, socialismo, romanticismo, anarquismo y nihilismo. Sus dos textos claves, abro comillas, Calvinismo, fuente y salvaguarda de nuestras libertades constitucionales, cierro comillas, publicado en 1874, y el, abro comillas, programa del Partido Contrarrevolucionario, cierro comillas, publicado en 1879. Tras una vida activa e intensa, devolvió su alma al Creador en 1920 en La Haya, con 83 años. No fue un cristiano perfecto, ni un político perfecto, pero sí es un valioso ejemplo.